Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 5660 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Corporación LIMSA, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación Gregorio Efraín Aguilar Lambur, contra el director de la Dirección de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, presidente. Quien promueve el amparo señala como acto reclamado, cito literalmente, la violación al derecho de defensa por omisión de audiencia previa del documento consiste en evaluación DRE SMP 007-20160219 Eval Citerloc 2011 calle Tercero y Cuarta Avenida Finca Zapote, Zona 2, Guatemala, JMCHI, situación de terreno localizado en la 2021 calle y entre Tercera y Cuarta Avenida, interior de la Finca del Zapote, Zona 2, Ciudad de Guatemala, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, dentro del expediente administrativo número 2015-00-2269 de la Dirección de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala. El Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, en su sentencia de 21 de septiembre de 2016, consideró: la presente acción constitucional de amparo promovida por Corporación LIMSA, Sociedad Anónima, a través de su mandatario especial judicial con representación contra el director de la Dirección de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala, debe denegarse, en primer lugar, el informe del cual alega el amparista se le viola su derecho de defensa por omisión de audiencia previa, fue presentado dentro del expediente administrativo por la Asociación de Vecinos La 20, por lo que no se da la conexidad necesaria entre quien presuntamente causó el agravio y aquella contra la cual se enderezó la acción, por lo que la entidad recurrida carece de legitimación pasiva. Asimismo, la presente acción es prematura toda vez que se encuentra pendiente de dilucidarse el proceso en que se ventila el asunto que se somete a la jurisdicción constitucional, ya que el amparista presentó recurso de revocatoria en el expediente administrativo, que si bien es cierto es contra de la resolución final, también lo es que dentro de dicho expediente debió discutirse el asunto que constituye el acto reclamado en el presente proceso de amparo, por lo que el mismo resulta improcedente, lo que permite concluir en la improcedencia de la acción. Ello en reiteración del criterio sustentado por la Honorable Corte de Constitucionalidad en cuanto a que la viabilidad de la acción constitucional de amparo se encuentra sujeta al cumplimiento de determinados presupuestos o requisitos de carácter eminentemente procesal, cuya observancia o cumplimiento es ineludible. De lo contrario, el tribunal no puede entrar a conocer el asunto que se somete a su conocimiento. Entre tales requisitos se encuentra la obligación de que previo a acudir al amparo se hayan agotado todos los recursos. En ese sentido, la amparista no ha agotado el principio de definitividad, no agotando los recursos y procedimientos ordinarios por cuyo medio se ventilan con el debido proceso, así como la falta de legitimación de la entidad recurrida. Por lo tanto, el presente amparo deviene improcedente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega el amparo interpuesto por Corporación LIMSA, Sociedad Anónima, a través de su mandatario especial judicial con representación contra el director de la Dirección de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala, Departamento de Guatemala, por las razones consideradas. No se hace especial condena en costas. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige para las audiencias públicas,
Quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de dichas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Corporación LIMSA, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación Gregorio Efraín Aguilar Lambur, quien actúa con el patrocinio del abogado Ricardo Raúl Calvo Samayoa, quien puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Mi cliente recurre en amparo porque se ha cometido una flagrante violación al debido proceso, específicamente al derecho de defensa. ¿Por qué recurrimos en amparo? Corporación LIMSA solicitó a la Dirección de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala una licencia de construcción. Durante el trámite de la licencia, la dirección requirió toda una serie de requerimientos previos y observaciones. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando el 8 de junio del presente año dicta una resolución por medio de la cual deniega la licencia, basándose única y exclusivamente en una evaluación que apareció de Conred? Al percatarnos de eso, nos dimos cuenta que la Dirección de Control Territorial nunca nos hizo correr audiencia o avisarnos o darnos la citación de la parte contraria de la tal evaluación. Por eso nos dejó en un estado de indefensión. Así las cosas es que denominé el acto reclamado como la omisión por medio de la cual la Dirección de Control Territorial, como autoridad competente en este caso, cometió el abuso de no correr audiencia. Caso contrario, que si nos hubiera corrido audiencia, mi cliente hubiera hecho uso del recurso de defensa, por medio de la cual hubiera podido rebatir y contradecir la evaluación. De esa cuenta nosotros hemos establecido que se ha cometido esa violación porque la autoridad, siendo juez y parte en materia de proceso administrativo, estableció de que era suficiente la denegatoria por parte de la licencia con base en esa evaluación. La evaluación en sí fue dictada o emitida por un empleado de Conred. No constituye una resolución propiamente dicha de Conred, sino que únicamente es una opinión o un dictamen, por lo cual violó el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que indica que la autoridad no puede basar sus resoluciones en opiniones de otras autoridades. Entonces, ante esos elementos, la Dirección de Control Territorial, basándome yo en el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que rige los principios que debe regir el proceso administrativo, entre los cuales se establece el debido proceso y el derecho de defensa. Eso no implica que por el tema de que el proceso administrativo sea sencillo, antiformalista, pero sí establece un principio de la certeza del trámite. Eso no implica que la Dirección de Control Territorial tenía la facultad o el derecho de omitir y avisarnos y darnos derecho de audiencia sobre ese documento que al final resultó ser determinante en la resolución de la solicitud. Caso contrario, que la Dirección de Control Territorial sí se tomó la molestia de hacer reparaciones y observaciones y requerimientos con respecto a cuestiones eminentemente técnicas. Un plano estaba mal redactado o necesitaba una corrección, eso sí lo pedían. Pidieron una serie de ampliaciones a los estudios de suelo, eso sí lo pidieron. ¿Por qué con respecto a la evaluación de Conred no nos corrieron audiencia? Si al final fue un documento toral para denegar el asunto.
Sí quiero ser muy claro, señores magistrados, que en este aspecto de amparo estamos alegando eminentemente una violación del debido proceso. No les estoy pidiendo a ustedes, porque eso no es materia de amparo, que entren ustedes a analizar o no la procedencia del documento. Únicamente estoy aduciendo de la violación que cometió el control territorial al omitir corrernos audiencia de esa evaluación. Caso contrario, nos hubieran corrido audiencia, nosotros hubiéramos tenido oportunidad de hacer nuestro ejercicio de derecho de defensa. El artículo 140 del Código Municipal establece que uno de los principios que debe regir el proceso administrativo, específicamente en materia municipal, establece el derecho de audiencia. Y el derecho de audiencia está total y absolutamente violado en este caso en particular. Si bien es cierto que el documento fue incorporado por unos vecinos que no están de acuerdo, eso no implica de que la autoridad, la Dirección de Control Territorial, no tenía la obligación de hacernos saber el documento. Al fin y al cabo, en la resolución está tomando como que el documento fuera una resolución de Conred, lo cual no es así. Hago un paréntesis que incluso esa resolución, ese dictamen de Conred ya fue revertido, o sea que hay uno en contra, y consta en el expediente de que se dictó una nueva evaluación. ¿Por qué la Dirección de Control Territorial, cumpliendo el debido proceso, qué le costaba a ella corrernos audiencia y respetar el derecho de audiencia? Durante la dilación del amparo, el Control Territorial indica que ellos no tenían obligación de corrernos audiencia. Era un derecho de ellos, optativo o potestativo de ellos, porque su reglamento del plan de ordenamiento territorial no implica que la Dirección de Control Territorial tenga facultades o la obligación de corrernos audiencia de un documento. Déjeme decirle que contradigo esa situación porque el Código, en su artículo 140 del Código Municipal y el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo indica lo contrario. Establece que hay un debido proceso. Y dentro del debido proceso es uno de esos factores es el derecho de audiencia. De esa cuenta, considero que sí hay una legitimación pasiva en contra de la Dirección de Control Territorial por la omisión que ella cometió con respecto a no corrernos audiencia de esa evaluación. Evaluación que nos dejó en un total y absolutamente estado de indefensión. No tuvimos nosotros la oportunidad dentro del proceso administrativo de rebatirla. Haciendo una equiparación con respecto a eso, en un proceso civil está una garantía constitucional que es la citación de la parte contraria de todas las pruebas que se rindan dentro de un proceso, porque precisamente la citación de la parte contraria de una prueba va a permitir a la contraparte fiscalizar la prueba que está produciendo la otra. Y dentro de esa fase de fiscalización está permitido poder establecer la procedencia de la prueba, la idoneidad de la prueba, el diligenciamiento de la prueba, si se cumplieron todas las solemnidades y requisitos y ritualidades en incorporación de la prueba dentro del proceso. En el presente caso, opera casi prácticamente lo mismo. Finalmente, la Control Territorial dice que no se agotaron los recursos administrativos. Efectivamente, el recurso revocatorio es un recurso que está establecido para definir el fondo del asunto, pero en este caso en particular, mi acto reclamado es la omisión que ellos indicaron dentro de un proceso administrativo al no dar audiencia de una evaluación que fue determinante para denegar la licencia. En contra de ese acto, de esa omisión que cometió la autoridad en grave abuso de autoridad, es que nosotros planteamos el amparo. Y en contra de ese acto, como hay una total y absolutamente indefensión, no existe recurso administrativo ordinario que agotar previamente. Es obvio y es manifiesto la violación que se cometió al debido proceso por haber dejado en un estado de indefensión al omitirse la omisión. Lamentablemente el juez de primera instancia que dictó la sentencia no entró a analizar absolutamente nada de las alegaciones que nosotros hicimos y se fue por la vía muy rápida de decir que como no se habían agotado los recursos administrativos era improcedente el amparo. ¿Cuál recurso administrativo hay con respecto a eso?
si es una omisión en el procedimiento de la violación al debido proceso. Nadie puede ser citado, oído y vencido en sus derechos si no existe una citación. Y esa citación no comprende única y exclusivamente el derecho a audiencia en lo que respecta a contestar una solicitud. No, derecho a audiencia comprende muchas cuestiones con respecto a eso. Se dicta una resolución y nunca se la notifican y causa firmeza. Es una violación al derecho de proceso. Unas partes tienen, al notificarle la sentencia, tienen su derecho a audiencia de poder impugnar. De esa cuenta, la autoridad administrativa, en este caso en particular, sí cometió un grave abuso de autoridad. Y por eso es que nosotros pedimos la protección constitucional única y exclusivamente para que se enmiende el procedimiento, a efecto que se retrotraigan las actuaciones al 8 de junio del 2016, que se deje sin efecto todo y que se le ordene a la autoridad administrativa, por haber cometido un grave abuso de autoridad, que nos corran audiencia de esa evaluación, única y exclusivamente. No estamos pidiéndole al tribunal ni que entre a revisar la evaluación, si es correcta o no es correcta, si es válida o no es válida, no. Únicamente que nos hagan uso del derecho de defensa, de poder nosotros rebatir ese documento. Para la autoridad administrativa es muy fácil decir que no se agotaron los recursos administrativos, que es una solución muy fácil después de haber cometido un grave abuso de autoridad. Todos sabemos que el recurso de revocatoria es muy tardado y si no después se nos abre la puerta para un contencioso administrativo. De esa cuenta, haberse cometido la violación de la omisión de una prueba, de un documento, incorporado al documento, discúlpenme, señores magistrados, pero la autoridad recurrida tenía harta obligación de corrernos esa audiencia, de hacernos saber de ese documento para hacer uso de nuestro derecho de defensa y poder fiscalizar ese documento. El impedir de fiscalizar ese documento le ha causado a mi cliente unos serios daños y perjuicios increíbles, porque para la autoridad es muy fácil denegar una licencia solo con base en eso, pero ellos no pueden cometer una violación violando la ley al omitir una garantía constitucional como es el derecho de defensa. La autoridad, incluso el hecho de que el proceso administrativo sea sencillo y todo eso no implica que la autoridad pueda obviar, respetar los principios constitucionales. Debe procurar la eficacia del trámite y dentro de esa eficacia del trámite incluso le invoqué 2 artículos de la ley, artículo 2 de la ley de contencioso administrativo y el 140 del Código Municipal. Es que la autoridad tiene la harta obligación de habernos corrido audiencia de ese documento. Y esas legislaciones son superiores al reglamento del Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, que basa la autoridad recurrida para decir que ellos no tenían facultades para poder corrernos audiencia de ese documento. Y el otro es una falacia, el tema de que ellos no son autoridad o tienen legitimación pasiva porque ese documento lo dictó otra autoridad. Si bien es cierto que lo dictó otra autoridad, que no es resolución, señores magistrados, es una opinión que hizo un empleado de Conred. Ese documento fue incorporado a la municipalidad. Entonces, de esa cuenta, la municipalidad, cuando le conviene, sí le funciona el documento de la evaluación, pero cuando no le conviene, dice que entonces ellos se lavan la mano y no tienen nada que ver, lo cual no es así. El caso es muy sencillo, señores magistrados, es una violación manifiesta de la omisión de habernos corrido audiencia. La autoridad recurrida tenía la harta obligación de corrernos audiencia de ese documento, porque ese documento fue determinante para poder resolver en el sentido que ellos lo hicieron. Si estuviéramos en un recurso de casación, se cometió una flagrante violación a la apreciación de la prueba. Se cometió un grave error en la apreciación de la prueba, lo cual en este caso reviste de carácter constitucional porque se violó el debido proceso. Solamente, señores magistrados, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Calvo Samayoa.
La audiencia continúa con la participación de la autoridad denunciada, la directora de la Dirección de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala, del Departamento de Guatemala, Eva María Lima Cordón, quien actúa con el patrocinio del abogado Ronnie Elmer Ordóñez Lima, a quien dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, gracias señor presidente, honorable corte. Para el caso de la Dirección de Control Territorial, quisiera previamente manifestar que la misma se rige a través de un acuerdo emanado por el Consejo Municipal, por cuyo medio el acuerdo es el 30/2008, por cuyo medio se crea el Plan de Ordenamiento Territorial y en el cual se consignan o se establecen las competencias y atribuciones de la misma, entre las cuales pues se encuentra precisamente la emisión, es decir, la tramitación y resolución de las solicitudes de licencias de obra, de uso de suelos y de fraccionamiento. Asimismo, le compete pues verificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Plan del Ordenamiento Territorial para el municipio de Guatemala y le compete pues verificar la aplicación de las disposiciones legales y municipales relacionadas con ese orden territorial para efectos previamente de emitir las licencias que son solicitadas por los usuarios. En ese orden, efectivamente se plantea una solicitud de licencia de obra por parte de la entidad Corporación LIMSA S.A., a la cual en su momento oportuno pues se le dio el trámite normal y obviamente se dio la posibilidad de que atendieran los requisitos que son necesarios para ese tipo de trámites. Al expediente se apersonaron terceros interesados, vecinos de la cercanía a la ubicación de la obra que se pretende construir, que es relacionado con 2 edificios con 14 niveles, y los vecinos en franca oposición a esa construcción se presentan a la municipalidad y hacen ver su parecer en ese sentido. Es cuando se da la situación de que al expediente administrativo se hace la recepción y se agrega al mismo un estudio, una evaluación elaborada por la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, CONRED, la cual para efectos, digamos, en todo caso, de la Dirección de Control Territorial, la misma pues conlleva los requisitos legales toda vez que fue emitida por una autoridad respectiva de la CONRED y tomando en cuenta la competencia que le asiste a esta entidad, la municipalidad no puede soslayar y quedar al margen de las opiniones que en materia de riesgos o de prevención de desastres emite la misma. En cuanto a la resolución emitida por la autoridad impugnada en este caso, la Dirección de Control Territorial comparte la misma en cuanto a que en la tramitación de la acción de amparo se adolece de presupuestos procesales, como ya se mencionaron, que es la falta de legitimación pasiva, tomando en cuenta que la Dirección de Control Territorial no emite el documento en cuestión, y el mismo fue aportado por una asociación de vecinos al expediente, el cual ha comparecido como tercero al mismo. En otro orden, existe precisamente la falta de definitividad, al principio de definitividad, toda vez que en contra de la resolución final por cuyo medio se deniega la licencia de obra, la entidad Corporación LIMSA impugna de revocatoria a la misma, tomando en cuenta de que obviamente le es contrario a sus intereses y en franca aplicación de lo que señala la ley de lo contencioso administrativo en ese sentido. Quisiera hacer ver que se ha pretendido, incluso en la secuela procesal de todo el expediente,
en lo que se refiere a la tramitación del amparo, se ha pretendido hacer ver y creer de que hay dos momentos, dos actos distintos. Uno, que es el acto reclamado en materia de amparo por parte del amparista, que se refiere a la omisión de la audiencia, cuando se incorpora el expediente ya mencionado, se incorpora la evaluación y estudio ya mencionado al expediente, y el otro, que es precisamente la resolución final que emite la Dirección de Control Territorial en apego a las atribuciones y competencia que tiene asignadas por ley. Yo hago ver esta situación porque realmente el segundo acto, que se refiere a la resolución final, se sustenta en el primero. Es decir, la resolución final por cuyo medio se deniega la licencia de obra se sustenta precisamente en el estudio presentado por la CONRED, entre otros requisitos, es decir, entre otros elementos que se consignan en la misma. En consecuencia, no es cierto que se haya violentado el derecho de defensa y de audiencia, por cuanto que la resolución final emitida fue debidamente notificada a las partes, a la entidad apelante en este caso, y la misma impugna de revocatoria, cuyo trámite se encuentra, es decir, de conformidad con lo que establece la ley de lo contencioso administrativo. Al recurso de revocatoria se le admitió para su trámite y se encuentra en el corrimiento de las audiencias, y el mismo está pendiente de resolución. De ahí que se estima que fue prematura la acción de amparo planteada, por cuanto que no se ha resuelto en definitiva esa revocatoria, y porque no podemos percibir que es decir, que se traten de dos actos distintos. Aquí me llama la atención porque se ha pretendido que la administración municipal, la Dirección de Control, de Control Territorial, de conformidad con lo que establece bien el artículo 140 del Código Municipal, se ha establecido o se ha considerado que debió de haber implementado un procedimiento de audiencia por ese acto de incorporación de un documento que al final, es cierto, fue definitivo para la denegatoria de la licencia. Ese procedimiento que se ha pretendido no está establecido. En todo caso, los mismos principios que ya se mencionaban, los principios de orden del procesal administrativo, que establece la ley de lo contencioso administrativo en su artículo 2, que el expediente administrativo debe ser impulsado de oficio, que debe observarse el derecho de defensa o de audiencia, que el trámite debe ser con celeridad, sencillo y con eficacia. Los mismos principios, honorables magistrados, están consignados en el artículo 140 del Código Municipal. Es obvio, es decir, cuál fue el espíritu del legislador en cuanto a que en el Código Municipal quedasen esos principios, pero la forma de aplicar, de desarrollar ese principio del derecho de defensa, ese principio del derecho de audiencia, ese lo contempla la ley de lo contencioso administrativo. El artículo 12 establece bien, ¿verdad?, el procedimiento que le corresponde a la autoridad superior si el recurso se encuentra conforme a la ley, darle trámite al mismo y correr las audiencias en el orden ahí establecido. Y en el orden es precisamente las personas interesadas en el expediente, cosa que ya se hizo por parte de la Municipalidad de Guatemala. Se ha corrido la audiencia dentro del procedimiento que establece la ley de lo contencioso. Entonces, ¿cuál es la violación flagrante aquí del derecho de defensa? No existe. La otra parte fue debidamente notificada de la resolución final, que la ley de lo contencioso claramente establece que las acciones, es decir, los recursos administrativos deberán ser planteados en contra de actos y resoluciones. En este caso, lo que hizo la administración municipal, la dirección, fue, en apego a la ley de lo contencioso, emitir la resolución final para que la otra parte tuviese la oportunidad de impugnarla si no es conforme con la misma,
y en consecuencia seguir el procedimiento establecido con la ley de lo contencioso. Y eso es lo que hemos hecho. Tratar de ahora de querer establecer un procedimiento de audiencia conforme el 140 del Código Municipal, no encontramos el asidero legal. El artículo 154 de la Constitución Política de la República establece claramente la sujeción a la ley en cuanto a la función pública. Los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, ¿ya? Responsables de sus decisiones, sujetos a la ley y no superiores a ella. Entonces no podíamos nosotros implementarnos un procedimiento de audiencia en virtud de que en el imaginario que la Dirección de Control Territorial hubiese corrido la audiencia a la otra parte en función del informe presentado por la CONRED, que por cierto ese mismo informe no puede ser desvirtuado o en todo caso restarle importancia a la misma por la materia de la competencia que le compete a CONRED. En el imaginario que hubiésemos corrido la audiencia, es seguro que la otra parte, la empresa afectada, se opone a la misma. ¿Y qué vemos? ¿Cuál hubiera sido el paso a seguir? ¿Darle audiencia o escuchar a CONRED? Señores magistrados, ¿de dónde sacamos ese procedimiento? No está, la ley de lo contencioso es bien claro, y de ahí la convergencia de principios procesales entre la ley de lo contencioso y el Código Municipal. El 140 contempla los mismos principios que el artículo 2 de la ley de lo contencioso, ya lo mencionaba mi colega. Entonces, la ley de lo contencioso es la que desarrolla ese procedimiento. Hay jurisprudencia suficiente de esta Corte donde se establece que los únicos recursos que caben en contra de las resoluciones de la administración pública son los establecidos en la ley de lo contencioso, con la salvedad en materia tributaria y en materia laboral. En consecuencia, no existe ninguna, estimamos con todo respeto, una violación flagrante al derecho de defensa dentro del procedimiento de la solicitud de licencia que se tramita actualmente en la Municipalidad de Guatemala. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Ordóñez Lima. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su patrocinio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, demás partes procesales presentes en esta sala de vistas. En el presente caso, el Ministerio Público, en atención a lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República, específicamente en su función de velar por el estricto cumplimiento de la ley, comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo de primer grado al haber denegado el amparo que nos ocupa en virtud de lo siguiente. Existe doctrina de esta honorable Corte en el sentido de que no es viable interponer amparo cuando la resolución que se pretende revertir ya ha sido atacada por los medios idóneos. También es amplia la doctrina sentada en cuanto a que el presupuesto procesal de definitividad debe agotarse previo a acudir a sede constitucional a ventilar asuntos que es dable discutir en aquella jurisdicción. También el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad hace referencia a este principio como básico previo a la resolución de asuntos en materia constitucional. En el presente caso, el Ministerio Público estima que esta acción no puede constituirse en vía procesal paralela ni sustituir a la jurisdicción administrativa en este caso previo a la ordinaria, pues si bien es cierto, aduce el amparista que su acto reclamado es una omisión de una audiencia que él afirma debió habérsele conferido, también lo es que su petición de fondo en su memorial de amparo es que se deje en suspenso la resolución de 8 de junio de este año, mediante la cual la autoría impugnada le denegó la licencia que solicita. Y en ese orden, esta resolución ya fue atacada mediante recurso de revocatoria que se está tramitando ante la Municipalidad de Guatemala. Además, cabe mencionar que tampoco puede imputarse a la autoridad impugnada al no haber conferido una audiencia dentro de un procedimiento que tampoco fue realizado por ella. En consecuencia, el Ministerio Público considera que no procede en este caso el amparo porque la resolución, como mencioné, no es definitiva y porque, como ya se mencionó en esta sala, el efecto de aquella presunta omisión de audiencia es la resolución final sobre la que va a emitir la autoridad impugnada sobre la solicitud de licencia que se realizó.
En consecuencia, atendiendo a la doctrina de esta Corte en cuanto que el principio de definitividad comprende no solo el agotamiento de los recursos, sino que estos también se encuentren tramitados y resueltos, el Ministerio Público en este caso solicita a esta honorable Corte que al pronunciarse en apelación declare sin lugar el recurso interpuesto, que confirme la sentencia de primer grado y que deniegue el amparo promovido por prematuro, emitiendo las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Gracias. Muchas gracias, abogada Zamora Ordóñez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.